Biografía de Pedro Antonio de Alarcón. Pedro nació en Guardix, Granada, el 10 de marzo de 1833. Su abuelo paterno fue regidor perpetuo de Granada, contándose entre sus ascendientes de don Martín de Alarcón y don Hernando de Alarcón, capitán de Carlos V. Pedro Antonio de Alarcón era el cuarto de los 10 hijos de doña Joaquina de Ariza y de don Pedro de Alarcón. La situación económica de su familia, arruinada a raíz de la Guerra de la Independencia, condicionará los primeros estudios de Alarcón, ingresando en el seminario a muy corta edad. Después estudia bachillerato en Granada y más tarde Derecho, carrera que tuvo que interrumpir por falta de recursos económicos. Precisamente será su padre quien le aconseja en el ingreso en el seminario de Grandix para buscar en el sacerdocio la solución económica, solución habitual en la que el lector puede identificar con tal naturalidad en el personaje Trinidad Muley, sacerdote que forma parte trascendental del mundo ficticio de su novela El niño de la bola. Es evidente que el temperamento de Alarcón, así como sus aficiones, le llevaban por otros derroteros, pues en el año de 1853 abandona el seminario y se traslada a Madrid en busca de la fama y las glorias literarias. Con anterioridad, desde el seminario había publicado sus primeros escritos en la revista granadita El Eco de Comercio, incluso y con no muy pocas precocidad. En el mismo seminario puso piezas teatrales iniciando una condición El Diablo Mundo de Esproceda. En su primer viaje a Madrid tuvo la intención de publicar la continuidad de la obra Esproceda, deseo que pues no se pudo cumplir porque se le anticipó el escritor Miguel de los Santos Álvarez, autor de cierta reputación literaria, que había publicado con anterioridad su célebre novela La protección de un sastre. Alarcón, a los 21 años de edad, se puso al frente de la insurrección de Granada, siendo durante varios días el jefe de las turbas revolucionarias. También, vuelto a Madrid, dirige el látigo periódico panfletario, antinástico y anticlerical, cuyo subtítulo era harto significativo: El látigo, periódico liberal, justicia seca, moralidad de latigazos, bupulea continua. Dichas publicaciones, al lado de célebres escritores como Juan Martínez de Villers y Domingo de Vega, lanzaron furiosas diatribas contra la reina Isabel II y su gobierno. Pero tenía un representante escritor venezolano, Heriberto García de Quevedo, quien defendía a Isabel II en las páginas de León Español, siendo derrotado por él mismo. El 5 de noviembre de 1857, Alarcón interrumpe en la escena española como autor teatral. Su primer estreno corresponde a su obra El hijo pródigo, que según sus biógrafos, especialmente Mariano Catalina, fue muy aplaudido por el público, aunque censurado por la crítica. El propio Alarcón lo achacó a una confabulación de sus enemigos, tal como la contata en La historia de mis libros, año que prolífica labor y tensa vida entregada a la creación literaria y presa periódica que envuelve a la vida de Alarcón a mediados del siglo XIX.
ya que en octubre de 1859 se incorpora como voluntario al batallón de cazadores de Ciudad Rodrigo. Alarcón continúa como corresponsal de guerra, tal vez como el primero de nuestra historia del periodismo. Sus crónicas escritas en los mismos campos de batalla se publicaron primero en la prensa, más tarde reunidas en un libro con el título Diarios de un testigo de guerra de África, cuando regresa a la guerra de África herido y condecorado. Su fama y popularidad son asombrosas. El éxito del diario, de la editorial El Diario, fue proverbial, proporcionándole fuertes sumas de dinero a la par que una notoriedad singular. A raíz de este episodio empresarial, emprende un viaje a Italia en 1860, que daría como resultado uno de los más interesantes de sus libros de viajes escritos en el siglo XIX, de Madrid a Nápoles. Famosos y ricos que se instala en Madrid, donde encuentra decidida protección de Oneil Pastor Díaz y otros pronombres del mundo de la política y la cultura. Intervienen activamente en la política y en 1863 hará campaña en pro de la Unión Liberal. Más tarde funda el periódico La Política y es elegido diputado por Cádiz. Contrae matrimonio en 1865 y en el mismo año se le destierra a París. Vuelto a España, toma parte en la batalla de Alcolea y triunfante la Revolución del 68, que arroja del trono a Isabel II. Se le nombra ministro plenipotenciario en Suecia, cargo al que renuncia por un acto de diputado por Cádiz. Apoya la candidatura del duque de Montpensier y fracasada la dinastía de Saboya, aboga por Alfonso XII. Tras este periodo político, Alarcón publica un excelente libro de viajes, La Alpujarra, región granadita que conoció en profundidad a raíz de sus actividades electorales, obra que se debate entre matices políticos sociales y la recreación costumbrista de una región infortada en el corazón de Sierra Nava. Todo ello muestra la enorme pasión de Alarcón por los viajes, pasión que le indujo a escribir un mapa poético de España y un segundo libro con el título Más viajes por España. Ampliación del publicado con anterioridad título Mis viajes por España, pero por gracia no llegaron a publicarse. En 1874 publica El sombrero de tres picos. Tiene 43 años de edad cuando escribe esta pequeña obra de arte, su único éxito indiscutible. En tan solo 10 años desde su aparición, se llevaron a cabo numerosas ediciones y traducciones a más de 10 lenguas. Se basaron en ella varias operetas y más tarde serviría de inspiración para el famoso ballet de Foya. Libreto de Martín Sierra y figurines y, claro, decorados de Picasso. Obra clásica en todos los repertorios de los ballets internacionales. El triángulo amoroso formado por el corregidor, la molinera y su esposo, el tío Lucas, es sin lugar a duda la obra maestra de Alarcón, el rey de los cuentos españoles, tal como lo define Pardo Barça.
Ya en el año de 1875 escribe una de las novelas más populares y discutidas, El Escándalo, novela de carácter tendencioso y moralizante, expresión de las ideas neocatólicas de Alarcón. Incluso se ha pretendido ver en dichas novelas una especie de autobiografía novelada de ciertos amores de juventud del propio Alarcón con una dama casada, tal como en su día señaló Pardo Barza. También se ha señalado con motivación entre esta novela y la de vida de Pardo Díaz de Villahermosa a la China. Como quiera que sea, Alarcón quedó identificado a raíz de El Escándalo como una novela reaccionaria y neocatólica, que siempre se consideró censurado y vituperando por la crítica de convicciones ideológicas contrarias a la suya. Pese a tales críticas, Alarcón se mostró siempre orgulloso de su novela, su preferida, tal como señala en Historias de mis libros. A raíz de la crítica vertida en los periódicos, Alarcón escribió una novela, El Niño de Bolas, de 1880, un drama rural que pasiones violentas con una acción trágica encuadrada y concebida como si de una tragedia griega se tratara. Alarcón una vez más se enfrentó a la crítica y pese a que las líneas generales fue favorable, la afiliada pluma de Clarín fue moraz y punzante. El 16 de diciembre de 1875 es elegido académico de la Real Academia Española e ingresa en la misma el 25 de febrero de 1877, leyendo su discurso acerca de la moral en el arte. En ese mismo año, presta juramento como senador elegido por Granada el 1 de marzo del 81 por el Real Decreto firmado por Alfonso XII, siendo Sagaste presidente del Consejo Ministro. Se le admite la dimensión como consejero de Estado. A partir del 78, Alarcón reside definitivamente en su casa de campo en Valdemora, Madrid, donde se dedica a escribir sus últimas novelas y al cultivo de campo. Afición esta última que siempre quiso de forma entrañable, tal como se constata en su artículo Mis recuerdos de agricultor del 88, incierto en cosas que fueron también. Y en el 81 escribió en 8 días su novela El Capitán Veneno, obra menor sobre la conquista amorosa de un maduro militar, cascarrabias y soltero, que al final decide casarse con una huérfana bella joven. Novela que tuvo un gran éxito, aunque silenciada nuevamente por la crítica. Meses después, en el 82, publica su última novela, La Pródiga, que supuso para un sector de los lectores un sermón sobre las funestas consecuencias del amor ilícito. Por otro sector, la novela era una defensa de la moral conservadora al uso. La fría acogida por parte de la crítica motivó a Alejandro de Alarcón de toda labor literaria, dando así como un fin. Pese a ello, La Pródiga cierra una serie de valores innegables: dramatismo, interés creciente y personajes trazados magistralmente. La llamada conspiración del silencio
de la crítica ante sus publicaciones causó en Alarcón desánimo y dolor. Durante la década de los 80, sus incursiones en el mundo de la literatura fueron inexistentes. Cabe señalar, si acaso, la publicación de las historias de mis libros, la Ilustración española y americana del 84. Documento en sumo grado interesante para el conocimiento de sus obras, desde las fuentes literarias o tendencias hasta apariciones de la crítica o reflexiones íntimas del propio Alarcón. El 19 de julio de 1891, a las 8 de la noche, muere en Madrid, tras haber permanecido hemipléjico desde el 30 de noviembre del 88, fecha en la que sufrió su primer derrame cerebral. Murió, según la partida judicial, a consecuencia de una encefalitis difusa.